Cada mañana Jacinta llegaba antes que el sol. Encendía el fogón con leña seca. Preparaba 3 jarras de café oscuro y alistaba las tazas sin apuro, como si el mundo comenzara en ese comedor de madera cansada, donde nunca pasaba nada nuevo. Y sin embargo, todo pesaba. No hablaba con nadie, no porque no tuviera voz, sino porque aprendió temprano que las mujeres como ella solo eran bienvenidas si sabían servir sin ser vistas, si sonreían sin enseñar los dientes, si sabían cuándo retirarse sin hacer ruido. Los hombres del pueblo le decían la señora del café o simplemente la de la esquina. Y cuando alguno nuevo se atrevía a preguntar su nombre, los demás solo decían, ya estaba aquí cuando llegamos, como si eso bastara para definirla. Nadie sabía que alguna vez tejió un vestido de novia que jamás usó, que tuvo una hermana que se fue sin avisar, o que escribía oraciones en servilletas antes de dormir. Hacía años que nadie le hacía una pregunta, ni siquiera simple, como si le gustaba el pan tostado o si el viento le dolía en los huesos, pero ella seguía ahí, cada día, barriendo, friendo, sirviendo café sin derramar una gota, como si ese oficio fuera lo único que sostenía su cuerpo envejecido pero intacto. Hasta esa mañana, cuando la puerta se abrió sin prisa y entró un forastero con paso lento, sombrero empolvado, y una cicatriz cruzándole el rostro desde la ceja hasta la mandíbula, tan marcada que parecía una grieta en piedra vieja. Se sentó en la mesa del rincón, la que nadie usaba, como si supiera que era para los que no esperaban compañía. Y cuando Jacinta se acercó con la taza humeante, él no solo la recibió, sino que la sostuvo por la muñeca con dedos tibios y temblorosos, y en voz baja, sin dureza, le dijo, «¿También a ti te enseñaron a callar?» Jacinta no respondió, pero tampoco se apartó. Solo dejó la taza y regresó a la cocina con el pulso cambiado y la certeza de que algo se había roto, no afuera, sino adentro, porque nadie en años la había tocado con respeto, ni le había hecho una pregunta que no doliera. Y cuando miró hacia la mesa del rincón, él seguía allí, bebiendo lento, como si no tuviera prisa, como si supiera que para ciertas cosas, como ser visto, nunca es tarde. Y eso, para ella, lo cambió todo. Al día siguiente, Jacinta se despertó antes que el gallo como siempre, pero esa vez no por costumbre, sino por ansiedad, con la imagen del forastero aún viva en su pecho como una herida tibia, no por lo que dijo, sino por lo que miró. Había algo en sus ojos que no exigía, solo observaba, como si no esperara respuestas inmediatas, pero sí honestas, y eso le pareció más peligroso que cualquier grito. Preparó el café sin cambiar su rutina, colocó las tazas, alisó el mantel, barrió el suelo aunque ya estaba limpio. Y cuando llegó la hora en que él apareció la vez anterior, su corazón ya estaba esperándolo, aunque su rostro no lo admitiera. Entró como si nunca se hubiera ido, con el sombrero polvoriento, la cicatriz aún más visible bajo la luz suave de la mañana, y fue directo a la misma mesa sin mirar a nadie más, como si el pueblo entero no existiera salvo ese rincón y esa mujer. Jacinta llevó la taza sin hablar, pero cuando él la tomó, volvió a tocarle la mano, esta vez más breve, más seguro, y dijo, «Ayer no me respondiste, pero hoy traje otra pregunta». Ella no se movió, ni asintió, ni negó, solo lo miró con la misma calma que usaba para sacar el pan del horno, como si su silencio también pudiera hornearse. «¿Cuándo fue la última vez que alguien te sirvió a ti?», dijo él, y esa pregunta cayó en su pecho como una piedra en un pozo seco, sin eco, solo profundidad. No respondió, pero esa noche, al cerrar el comedor, colocó una taza más en su propia mesa, no para tomarla, sino para imaginar que alguien podría, algún día, ofrecérsela a ella. Durante la semana, él volvió cada mañana, siempre a la misma hora, siempre al mismo rincón, con las manos quietas y la voz justa, sin decir su nombre, sin pedir nada más que café y un momento compartido. Los demás clientes comenzaron a murmurar, pero Jacinta no escuchaba, o no le importaba.
porque por primera vez en muchos años, su silencio no era obediencia sino elección. Y cuando llegó el sexto día y él no apareció, sintió un vacío que le pareció conocido, como el que queda cuando una oración no se contesta, o cuando el pan no sube aunque uno lo haya amasado con fe. Y esa noche, al ver la mesa del rincón vacía, comprendió que no temía a los hombres rudos, ni a las preguntas difíciles, sino a la posibilidad de que ese forastero no volviera a sentarse jamás, porque aunque solo hablaban con miradas y palabras sueltas, ella ya había respondido por dentro a todo lo que él aún no preguntaba. Jacinta pasó el domingo entero sin verlo, y aunque no lo dijo en voz alta, ni a sí misma, lo buscó con la mirada cada vez que la puerta del comedor se abría, fingiendo que limpiaba los vidrios cuando en realidad miraba hacia el camino, esperando ver esa figura ladeada, ese sombrero gastado, esa forma de caminar como quien carga promesas rotas bajo la suela. Pero no apareció, y el rincón donde siempre se sentaba empezó a pesarle como si la mesa tuviera un hueco en el centro, uno que no se llenaba con servilletas ni con pan recién horneado. Al caer la tarde, el café tenía un sabor distinto, más amargo, como si el agua supiera que faltaba alguien. Y Jacinta pensó en preguntar en la tienda, en la cantina, incluso en la estación, pero no lo hizo, porque hacerlo sería admitir que le importaba, y admitirlo era entregarse a algo que no sabía si aún era suyo. Sin embargo, esa noche, cuando cerró el comedor, en lugar de guardar las sillas como siempre, dejó una más cerca del rincón, sin pensarlo, como quien deja encendida una lámpara por si acaso. Al día siguiente, lo mismo. Clientes que iban y venían, risas ajenas, conversaciones sobre cosechas, lluvias, política y mujeres jóvenes. Y en medio de todo, su cuerpo quieto y su pecho alerta, esperando. No volvió ese día tampoco, ni al siguiente. Y para el jueves, el mantel de su mesa ya tenía polvo, y la taza que ella siempre reservaba quedó olvidada en el estante más alto. Pero su silencio no era el mismo. Ya no pesaba por rutina, sino por ausencia, como si hubiera conocido algo tan leve como la ternura, y ahora la echara de menos sin derecho. El viernes, justo cuando estaba a punto de cerrar, lo vio cruzar la calle con el sombrero en la mano y un pañuelo en el cuello, y no era él completamente, o sí, pero más gastado, más torcido, como si le hubieran quitado algo o como si lo estuviera sosteniendo con los dientes. Entró sin hablar, sin saludar, sin disculparse, y ella tampoco pidió explicaciones. Solo le sirvió café como siempre. Pero esta vez lo colocó frente a él, y se sentó en la silla de enfrente sin preguntar si podía. Él la miró con los ojos bajos, y en voz seca dijo: «No vine porque no quería que me vieras así». Jacinta no preguntó cómo, ni por qué, solo respondió despacio, sin temblor: «Entonces mírame tú, porque yo tampoco soy la misma desde que te fuiste». Y así, entre dos tazas, el silencio volvió. Pero esta vez no dolía, solo esperaba. La gente del pueblo hablaba más de la cuenta cuando los vio sentados juntos, uno frente al otro, como si compartieran algo más que café. Pero Jacinta ya no bajaba la mirada, y si alguien se atrevía a comentar, simplemente seguía limpiando la barra como si no tuviera oídos, aunque por dentro escuchaba todo. Desde que él volvió, no habían dicho mucho más que 2 frases por día, pero los silencios eran distintos. Ya no eran defensas, sino espacios compartidos donde algo crecía sin que nadie lo nombrara, algo que no pedía explicación, solo presencia. Cada mañana él se sentaba en la misma mesa, a la misma hora, y Jacinta no servía de inmediato como antes, sino que esperaba a que él la mirara, como si eso fuera parte del acuerdo. Un día, cuando la puerta se abrió y él no estaba aún, un joven se sentó en la mesa del rincón, y Jacinta, sin levantar la voz, se acercó y dijo: «Esa mesa ya está ocupada». El muchacho rió, la miró con desdén y respondió: «No veo a nadie». Pero ella tampoco explicó. Simplemente retiró la taza que acababa de servir y la llevó a otra mesa,
como si con eso bastara para proteger lo que aún no era suyo, pero ya sentía sagrado. Cuando él llegó, vio el gesto y no dijo nada. Pero esa tarde, al despedirse, dejó una flor silvestre sobre la mesa, sin nota, sin intención decorativa, solo una flor seca, doblada por el calor, como él mismo. Jacinta la tomó y la guardó en el bolsillo de su delantal, y esa noche no cocinó, no leyó, no encendió la lámpara. Solo se sentó en la cocina con la flor en la mano, preguntándose desde cuándo había empezado a imaginarse a sí misma como algo más que una mujer que sirve café. A la mañana siguiente, él trajo pan, horneado por su cuenta, y lo colocó sobre la mesa sin orgullo, solo con esa torpeza que tienen los hombres que no están acostumbrados a ser generosos. Jacinta cortó un pedazo y lo comió sin palabras, sabiendo que a veces una amiga compartida es más íntima que un beso. Al terminar, él se levantó y dijo: «Tengo que irme por unos días, pero si regreso y tú sigues aquí, me gustaría sentarme contigo sin que me traigas café». Ella no respondió, pero cuando él dio la vuelta, murmuró lo justo: «Si regresas, tal vez ya no esté sirviendo mesas, tal vez ya esté ocupada». Él sonrió, sin voltearse, y Jacinta comprendió que no hacía falta que se tocara ninguna mano, porque a veces el gesto más profundo es dejar una flor sobre una mesa que ya te pertenece. Durante los días en que él no estuvo, Jacinta siguió abriendo el comedor como siempre, a la misma hora, con la misma limpieza, la misma olla de café. Pero ya no preparaba la mesa del rincón, no por despecho ni tristeza, sino porque algo en ella sentía que debía esperar a que él lo hiciera por sí mismo, como si ese espacio ya no fuera para ser servido sino compartido. No lo mencionó a nadie, ni a la niña que ayudaba en la cocina, ni al carnicero que siempre le preguntaba por qué no se jubilaba. Simplemente lo mantuvo intacto, como se guardan las cartas que nunca se responden pero que tampoco se tiran. En esos días pensó más de lo que habló. Se recordó a los 20, a los 30, a los años en que soñaba con una casa pequeña y alguien que la oyera sin corregirla. Y se dio cuenta de que no extrañaba una boda ni una luna de miel, sino la posibilidad de existir sin tener que justificar su lugar en el mundo. Una tarde, al cerrar el comedor, preparó una taza extra y se la llevó a la mesa del rincón, no como antes, sino para ella. Se sentó y bebió lento, con las dos manos rodeando la cerámica caliente, como si pudiera abrazar algo más que la bebida. Y fue en ese momento cuando entendió que ya no necesitaba a nadie que la viera para saber que estaba viva. Al quinto día, cuando ya no esperaba, lo vio entrar con paso torcido y ojos cansados, pero con una bolsa en la mano y algo distinto en la cara. Algo que no era alegría ni culpa, sino decisión. Caminó sin hablar, dejó la bolsa sobre la barra y dijo: «No vengo por café». Jacinta lo miró, esperando la segunda parte, y él la dijo sin rodeos: «Vengo por ti, si tú quieres». No se tocaban, no se nombraban, pero lo dicho era suficiente para cambiar el aire entero. Ella lo llevó a la mesa del rincón, lo hizo sentarse, y en vez de servir café, colocó 2 platos, pan tostado y una mermelada casera, que no había vuelto a preparar desde que su madre murió. Él comió en silencio, como si entendiera que eso no era comida sino aceptación, y cuando terminó, ella recogió los platos y dijo: «Nunca me senté a comer en esta mesa con nadie. Pero si vuelves mañana, te espero con pan caliente, y no solo para ti». Él no preguntó qué significaba, solo asintió, y en ese gesto simple, Jacinta sintió que acababa de ofrecer algo que nunca había servido. A sí misma, completa, por decisión y no por costumbre. La mañana siguiente llegó con una luz más clara de lo habitual, y Jacinta, sin saber por qué, se arregló el cabello con más cuidado. Eligió un vestido menos gastado y se puso los zapatos buenos, esos que solo usaba en entierros o en domingos de misa. No era vanidad, era respeto, como quien se prepara para recibir a alguien que nunca ha exigido nada, pero ha merecido todo. El comedor abrió a su hora
Los clientes llegaron como siempre. El café fluyó sin interrupciones. Pero ella no tocó la mesa del rincón, hasta que el reloj marcó la hora en que él solía aparecer. Y justo cuando pensaba que quizás no vendría, lo vio entrar, con la camisa limpia, la cicatriz más visible por el sol directo, y en sus manos un ramo de flores silvestres, desordenado, pero vivo, como si hubiera arrancado un pedazo de campo para llevárselo. Sin decir palabra, él caminó hacia ella y le entregó las flores sin ceremonia, solo con los ojos clavados en los suyos, y luego se sentó en una mesa distinta, no en el rincón, sino junto a la ventana. Jacinta comprendió de inmediato. Esa mesa era una invitación, no una orden. Dejó la jarra en la barra, se quitó el delantal y caminó hasta donde él estaba. Cuando llegó, encontró que había movido su silla hacia un costado, como para dejar espacio entre ellos, no por distancia, sino por cuidado. Ella se sentó sin hablar. Y durante minutos no hubo palabras, solo dos personas mirando hacia afuera, el sol cruzando el cristal, los ruidos del pueblo de fondo como murmullo lejano. Entonces, él sacó un papel doblado del bolsillo y lo deslizó sobre la mesa. Jacinta lo abrió, esperando una carta, pero encontró un dibujo. 2 sillas, una frente a la otra, una taza en cada lado, y en el centro, una flor. Ella levantó la mirada, y él dijo: «No tengo muchas formas de explicar lo que siento, pero cuando pienso en ti, veo eso». Jacinta sintió que el corazón se le apretaba con una ternura que dolía, no porque no fuera bienvenida, sino porque llevaba demasiado tiempo sin recibirla. Guardó el dibujo en su bolso sin doblarlo más, como quien guarda una promesa, y respondió: «Entonces ven cada día, y mueve tú la silla para que sepa que el lugar aún me espera». Él sonrió, y por primera vez en su vida, Jacinta sintió que no era ella quien ponía la mesa, sino alguien que por fin tenía a quien sentarse a esperar. Con el pasar de los días, los murmullos del pueblo se hicieron más bajos, no porque dejaran de hablar, sino porque ya no tenían qué decir que pudiera romper lo que Jacinta y ese hombre construían sin alardes ni explicaciones. Él llegaba cada mañana con algo distinto: una flor, un dulce, una piedra lisa con forma curiosa, pequeñas ofrendas que no buscaban impresionar, solo quedarse como él. Jacinta, por su parte, ya no usaba el delantal para servirle, sino una bufanda antigua que había guardado por años sin motivo y que ahora sentía que tenía un propósito: mostrarse sin uniforme, sin función, solo como ella. Un mediodía, mientras almorzaban pan con queso en la mesa junto a la ventana, Lucero, la niña que ayudaba en la cocina, se acercó y preguntó con una sinceridad brutal: «¿Usted es su esposa?». Jacinta se quedó en silencio, y él tampoco habló de inmediato, pero después de un instante, él respondió: «No sé si hay nombre para lo que somos, pero cada día me siento más casado con su presencia». Jacinta no rió, tampoco se sonrojó, solo acarició la taza con las yemas de los dedos y murmuró: «A veces lo que no se nombra es lo que más se queda». Ese día, al cerrar el comedor, Jacinta no se fue a su habitación como siempre, sino que limpió una repisa vieja que tenía años sin tocar, y allí colocó una caja de madera donde guardaba servilletas bordadas que jamás usó. Dentro, puso el dibujo de las 2 sillas, las flores secas que él le había traído, y un papel donde escribió con su mejor letra: «Aquí guardo lo que no todos vieron, pero yo sí sentí». Era la primera vez en su vida que hacía un altar para sí misma, no de santos, ni de muertos, sino de algo vivo que por fin le pertenecía. Al día siguiente, cuando él entró y ella no estaba sirviendo, pensó que quizás algo había cambiado, pero al verla sentada junto a la ventana, peinada, leyendo, entendió que el cambio no era una distancia, era una invitación. Se sentó a su lado sin hablar, y durante largo rato compartieron el silencio como si fuera un idioma, hasta que ella dijo sin mirarlo: «Cuando me vaya de este mundo, quiero que me recuerden por cómo serví el café. Pero más aún, por cómo una vez,
Alguien me dijo que no tenía que hacerlo. Y él, con la voz temblorosa, respondió: Cuando tú no estés, yo pondré tu taza cada mañana, y moveré la silla como si aún fueras a sentarte. Y en esa promesa callada, Jacinta supo que lo que nadie más veía era exactamente lo que más valía. Esa noche, Jacinta no durmió como antes. No por desvelo, sino porque su corazón ya no se conformaba con el mismo silencio. Ahora latía con una nueva urgencia, no de juventud ni de romance, sino de presencia, de saber que alguien la esperaba no por lo que hacía, sino por quién era. En el comedor, los cambios eran pequeños pero claros. Ya no usaba siempre las mismas tazas, ahora elegía una distinta cada día, como si cada color dijera algo de su estado de ánimo. Y Lucero notaba esos detalles sin decir palabra, ayudándola a preparar las mesas con más flores que servilletas. El hombre, cuyo nombre Jacinta aún no pronunciaba en voz alta, traía libros de pocas páginas, los dejaba en la barra con la tapa marcada por una ramita, y ella los leía en las tardes, en voz baja, como quien descubre por primera vez que su voz también puede ser compañía. Un martes, al terminar de leer uno de esos libros, Jacinta cerró los ojos y recordó una canción que su madre cantaba cuando era niña. Una que hablaba de trenes que parten sin despedida y mujeres que esperan sin saber si fueron olvidadas. Ese recuerdo la empujó a escribir una carta, no a nadie en particular, sino a ella misma, y en ella escribió: Tanto tiempo creí que solo servía para llenar tazas, y ahora entiendo que también sé llenarlas con lo que soy. Al día siguiente, cuando él entró, notó algo distinto en su gesto. Una sombra en la frente que no tenía días atrás, y sin preguntarle, Jacinta le sirvió café en la taza más hermosa que tenía, una que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaron. Él tomó la taza entre las manos, pero no bebió. La miró y dijo: Tengo que irme. No sé por cuánto tiempo. Jacinta no preguntó por qué, ni a dónde, ni cuándo volvería. Solo bajó la mirada y dijo: Entonces déjala llena. Él frunció el ceño sin entender, y ella explicó: Si te llevas la taza vacía, será como si nunca estuviste. Pero si la dejas llena, sabré que piensas volver. Él asintió, bebió solo un sorbo, y colocó la taza con cuidado sobre la mesa, como si pusiera un pedazo de sí mismo en ella. Antes de irse, tomó su mano por primera vez, con lentitud y sin apuro, y dijo: No me esperes sirviendo, espérame viviendo. Jacinta no respondió con palabras, pero cuando él cruzó la puerta, ella tomó la taza, la colocó en la repisa del altar, y dejó escrito en un papel: A veces, una taza llena dice más que una promesa. Pasaron días sin él, y luego semanas. Pero Jacinta no volvió a servir café en la mesa de la ventana, ni movió su silla, como si el lugar guardara el aliento por sí mismo, esperando sin reloj. Los clientes seguían llegando, el pan se horneaba, el comedor seguía oliendo a hogar, pero para ella el tiempo había cambiado de textura. Ya no era rutina, era espera vivida, elegida, una paciencia que no dolía porque estaba llena de certeza. Cada mañana sacaba un mantel blanco, el único sin manchas ni costuras rotas. Lo planchaba con esmero y lo colocaba en la mesa donde él solía sentarse, aunque nadie se atrevía a ocuparla, porque hasta los murmullos del pueblo aprendieron a respetar ese espacio como algo sagrado. Lucero, con su sabiduría infantil, preguntó una tarde si él volvería, y Jacinta respondió con la voz firme: Cuando uno deja una taza llena, no se olvida de regresar. El comedor siguió respirando como siempre, pero ella no era la misma mujer que servía sin levantar la vista. Ahora cada gesto tenía intención, cada silencio tenía peso, y cada flor en los floreros hablaba por ella. Una mañana, al acomodar los cubiertos, encontró en la repisa una piedra lisa con forma de corazón que no recordaba haber visto antes, y supo que alguien la había dejado allí, sin ruido, sin anuncio, como solo él podía hacerlo. Al día siguiente volvió a aparecer otro objeto, un pañuelo doblado que olía a hierbas secas,
y luego una ramita de lavanda junto a la puerta. Señales pequeñas que tejían una presencia sin cuerpo, pero con alma. Entonces, Jacinta entendió que no todas las llegadas se anuncian con pasos. Algunas vienen en gestos que solo los corazones atentos pueden leer. Esa noche, encendió una vela junto a la taza llena, no por nostalgia, sino por gratitud, y escribió en su libreta de servilletas: «Hoy no dolió su ausencia, porque su forma de volver ya estaba en mí». Al día siguiente, al abrir la puerta del comedor, sintió el aire distinto, más denso, como si contuviera una promesa, y cuando levantó la mirada, él estaba allí, en silencio, con la camisa arrugada y los zapatos polvorientos, pero con los ojos más vivos que nunca. No dijo nada, solo señaló la taza que aún seguía en su sitio. Y Jacinta, sin moverse, respondió: «El mantel nunca tuvo una arruga, porque nunca dejé de esperarte sentado». Y él, al fin, se sentó, no como un visitante, sino como alguien que volvía a casa después de haber estado allí desde siempre. La mañana en que él volvió para quedarse, Jacinta no necesitó palabras para entenderlo, ni él explicaciones para hacerlo real. El comedor abrió como siempre, pero esa vez ella no encendió el fogón de inmediato, sino que preparó solo 2 tazas. Eligió la más antigua para él, y la más nueva para ella, y las colocó en la mesa junto a la ventana, no como un gesto simbólico, sino como rutina naciente. Los clientes entraban y salían, pero algo en el ambiente había cambiado, como si el pueblo entero supiera que ese rincón ya no era de paso, sino de pertenencia. Lucero lo entendió antes que nadie, y comenzó a dejar flores pequeñas junto al azúcar, mientras que los hombres que antes hablaban demasiado, ahora solo saludaban con la cabeza baja, sabiendo que el silencio que los unía era más profundo que cualquier historia inventada. Jacinta ya no necesitaba escribir frases en servilletas para sentirse escuchada, porque cada vez que él la miraba mientras bebía, era como si leyera sus pensamientos uno por uno. No hablaban del pasado ni del futuro, solo del pan del día, del clima, del canto de los pájaros, y en esa simpleza se escondía una paz que ni ella ni él habían conocido en sus vidas separadas. Una tarde, mientras el sol caía por la ventana, él colocó sobre la mesa una caja pequeña con 2 cucharas de madera talladas a mano y dijo: «Nunca supe tallar bien. Pero si tú cocinas, yo lavo». Ella sonrió sin hacer ruido y respondió: «Entonces cocinemos para 2, y que el café ya no se enfríe esperando a nadie». Desde ese día, Jacinta sirvió menos, pero vivió más. No dejó de atender a sus clientes, pero se permitió sentarse con más frecuencia, compartir más pan y mirar por la ventana sin remordimiento, como quien ha dejado de estar en pausa. Él nunca pidió que lo llamaran esposo, ni ella quiso ser nombrada como mujer de nadie. Pero cuando alguien preguntaba quién era él, Lucero respondía sin dudar: «Es el que le dejó una taza llena cuando todos le pedían silencio». Los años pasaron sin prisa, como deben pasar las cosas que sanan, y aunque el cabello de Jacinta se volvió más blanco y sus manos más temblorosas, el mantel siguió sin arrugas, y la mesa con 2 sillas siempre estuvo servida, incluso cuando uno de los 2 no estaba, porque el café, desde aquel día, ya no se enfría en soledad. Se toma en compañía, aun cuando las palabras callan. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras estado allí cuando él se sentó en su mesa, ¿habría servido café también? Cuéntanos en los comentarios.